Buenos días, colegas. El día de hoy nos encontramos en un video más y nos acompaña el asesor de estudios sociales a nivel nacional, Jamer Ramos Torres. Bienvenido, don Jamer. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo afectuoso y solidario a todos los compañeros y compañeras a quienes pues siempre me gusta reconocer el grandioso trabajo, el trabajo admirable que hacen en estos contextos de pandemia, de crisis sanitaria en lo que estamos, pues, y encantado de estar en tu canal y felicitarte por este proyecto de divulgación que colabora tanto en los estudios sociales en este país. Ok, muchas gracias, don Jamer. Don Jamer, la primera de las preguntas es, ¿qué es la educación combinada para el curso lectivo 2021? Muy bien, para hablar de este concepto, la educación combinada, si lo contextualizamos en el momento actual, en el escenario del curso lectivo 2021, podemos señalar que la educación combinada es una estrategia de mediación pedagógica que ha establecido una estrategia de abordaje de los distintos escenarios que a partir de la crisis sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Educación Pública ha establecido para mantener primero que todo el derecho humano a la educación de los niños, los jóvenes, las jóvenes, y también de alguna forma para articular el proceso curricular que tiene que ver con el desarrollo y progresión de las habilidades de nuestro perfil de salida en el Ministerio de Educación Pública. Ahora, con respecto a los orígenes de la educación combinada, pues vamos a ver que esta tiene diferentes fuentes o diferentes orígenes que nos llevan incluso de una forma más inmediata a principios de este siglo XXI, cuando lo que se buscaba era de alguna manera alternar diferentes escenarios educativos en los cuales los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial y de acuerdo a los procesos de inclusión que tenían muchos de estos países, trataban de vincularse tanto a los escenarios de estos colegios o institutos, digamos, que atendían esa especificidad, ese proceso de inclusión, con también los colegios denominados regulares o en donde se realizaba propiamente el proceso de inclusión. No obstante, para efectos, y bueno, no sé si se logra ver la presentación, eh, Sí la logramos ver, don Jamer. sí, para efectos del contexto en el que estamos, lo que se ha buscado es tratar de atender la complejidad y la diversidad de los contextos educativos en los cuales nos tenemos que desempeñar. En este caso, que yo voy a hablar de los estudios sociales. Entonces, la educación combinada viene a ser como una macroestrategia para el abordaje de las distintas asignaturas del sistema educativo en el contexto de los escenarios presenciales, a distancia, de virtualidad y con todas las variables que estos escenarios tienen. Es así que la educación combinada entonces se entiende como la forma en que a través de medidas o estrategias didácticas, pedagógicas, curriculares, vamos a atender a diferentes poblaciones que a partir de una realidad sociocultural, una realidad económica, geográfica, tienen acceso o no tanto a la tecnología, tienen acceso o no a la presencialidad en los centros educativos y a la combinación de estos escenarios. Es aquí donde conceptos como la flexibilidad curricular, la consideración del docente como tomador de decisiones curriculares, pedagógicas, didácticas en el salón de clases se tornan determinantes y también donde debemos tener presentes ciertas características básicas que nosotros hemos querido agrupar a partir, por ejemplo, de estos escenarios que definió el Ministerio de Educación Pública en el año 2020, basados en el tipo de accesibilidad o no de los estudiantes a dispositivos y a la conectividad a Internet que se agrupan en estos cuatro escenarios en donde hay estudiantes que tienen acceso tanto a dispositivos como a Internet, en donde el aprendizaje autónomo y las características de la mediación pedagógica a partir de las tecnologías digitales se vuelve algo muy importante, también como estudiantes que ya tienen un acceso limitado, reducido a Internet, y también estudiantes que de alguna forma pues no poseen ni los dispositivos o el acceso a Internet y que se elaboran procesos de acompañamiento a través de las guías de trabajo autónomo, la GTA, de forma tal que se logre generar un proceso de educación a distancia
para garantizar el acceso a la educación a esos estudiantes que, como hemos visto, son la inmensa mayoría en el sistema educativo costarricense. Muy bien, nosotros en estudios sociales hemos hecho el esfuerzo de tratar de caracterizar estos escenarios de forma tal que a la hora en que los compañeros y las compañeras tomen decisiones de índole pedagógico y didáctico, pues atendamos a las características de cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, en los espacios o en el escenario presencial, pues ahí se desarrolla una serie de características didácticas que yo debo tomar en cuenta a la hora de establecer las estrategias de mediación pedagógica. Por ejemplo, el que se propicien aprendizajes individuales y grupales. Y aquí, Carlos, hago una salvedad. Cuando hablo de grupal, quiero decir colaborativo, manteniendo en todo momento el distanciamiento que el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Educación Pública ha planteado. Es decir, por ejemplo, estamos en un aula con 10, 5 estudiantes distanciados, ahí podemos establecer un diálogo colaborativo para definición de conceptos, para establecer problemáticas, para buscar soluciones, y entonces estamos trabajando de forma grupal, de forma colaborativa, pero no en la cercanía física que tradicionalmente se establecía. Entonces, a partir de ahí, la interacción, el diálogo, la socialización, el trabajo colaborativo, como espacio asambleario, como espacio de intercambio, es importante. En este escenario, el acompañamiento docente para efectos de la conexión, de la clarificación, que son dos de los momentos que ahora vamos a ver de la educación combinada, la disponibilidad de los recursos institucionales y sobre todo la observancia de las medidas de seguridad son determinantes. En la educación a distancia tenemos un modelo, un escenario en el cual hay algunos elementos, algunos principios rectores de la educación a distancia. Bueno, el trabajo se hace individual, hay una personalización del proceso de aprendizaje con elementos como la autorregulación, la autoevaluación, o sea, hay una gestión del aprendizaje de forma autónoma por parte del estudiante. De aquí que el acompañamiento que haga el docente a la hora de establecer guías de trabajo autónomo suficientemente claras, simples, sencillas, que permitan al estudiante empoderarse de ese proceso y llevar a cabo, sin el acompañamiento docente de forma física o virtual, el proceso requerido para el desarrollo de los aprendizajes esperados y por ende de la progresión de las habilidades. Generalmente es recomendable propiciar lo que las autoridades han señalado como la autopercepción del éxito y del progreso, es decir, que el estudiante logre visualizar cómo va construyendo el proceso de aprendizaje como tal. Generalmente este escenario, este proceso, se genera a través de aprendizajes asincrónicos, es decir, cada estudiante lo hace en el momento y en el tiempo que lo considere y no de forma simultánea. Por otra parte, si vemos el tema del aprendizaje del escenario virtual, aquí se da la oportunidad que a través de la selectividad de recursos tecnológicos y de plataformas como el Teams se logre de alguna manera establecer comunidades de aprendizaje. Hay un principio rector de la tecnología educativa que es muy importante tener en cuenta, que tiene que ver con la supeditación de lo tecnológico a lo pedagógico. Es decir, no es utilizar la tecnología por la tecnología, no es utilizar el recurso por el recurso, sino que este recurso debe utilizarse, debe seleccionarse producto de una reflexión pedagógica, didáctica y supeditado al logro de un aprendizaje esperado desde el desarrollo y progresión de las habilidades. En este escenario, los aprendizajes pueden ser sincrónicos o asincrónicos, se puede generar un acompañamiento docente y desde luego hay que reflexionar acerca de esta selectividad de los recursos, técnicas y actividades, desde luego, como hemos dicho, en función de los aprendizajes. Muy bien, eso en cuanto a la educación combinada, lo que pretende atender, lo que pretende de alguna manera subsanar en este contexto extraordinario de crisis en el que estamos, de crisis sanitaria, de pandemia, de restricciones de índole sanitario y demás, y que en la pedagogía, en la didáctica, pues, y específicamente en los estudios sociales, ha tenido que tomarse algunas o establecerse algunas alternativas para seguir acompañando el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. En cuanto a los momentos de la educación combinada en la mediación pedagógica, vamos a ver que se han establecido 4 momentos y nosotros hemos señalado que estos 4 momentos tienen estrecha relación con la metodología del programa de estudios sociales, que es el aprendizaje basado en problemas. Esto quiere decir que hay como una relación bastante congruente, bastante orgánica, y nosotros a nivel de la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, mi persona y la compañera Laura Lara, nos hemos dado la tarea de
comparar los alcances o las definiciones didácticas y pedagógicas que hay en cada uno de estos 4 momentos y hacer un ejercicio de comparación con la metodología del programa de estudio, llegando a la conclusión de que realmente existe una congruencia y que si nosotros logramos a nivel de estudios sociales establecer una metodología del ABP en nuestra estrategia de mediación pedagógica, estaremos no solo desarrollando las habilidades de nuestro perfil de salida, sino que también estaremos observando y cumpliendo con estos 4 momentos de la educación combinada. Un primer momento es la conexión, que es un momento en donde se buscan rescatar los saberes previos, el capital cultural de nuestros estudiantes, sus saberes, sobre todo vincularlos con los elementos emocionales, de expectativas, de experiencias, y hacer una conexión, un enlace con los aprendizajes nuevos por construir. Este es un momento de una evaluación diagnóstica, de una reflexión a partir de lo que el estudiante conoce, para llegar a un momento de la clarificación, que es un momento en donde se expresan dudas, en donde se subsanan algunas ideas que pueden tener los estudiantes con respecto a procesos históricos, geográficos, de problemáticas. También es un momento en donde se establece la ruta de aprendizaje, o sea, vamos a plantear dentro de nuestro ABP el análisis inicial, es decir, los conceptos claves que vamos a determinar, la forma en que vamos a plantear las estrategias de las actividades que vamos a realizar. Este momento preferiblemente se debe hacer en la medida de las posibilidades en la presencialidad. No obstante, también a través de la educación virtual o la educación a distancia se pueden establecer este tipo de proceso, este momento del análisis inicial en nuestra metodología del ABP y por ende en los 4 momentos de la educación combinada. Otro momento es el momento de la colaboración. Es un momento en lo que se busca el intercambio, el diálogo, lo asambleario, el intercambio de conocimientos, experiencias, el trabajo colaborativo, siempre manteniendo las distancias de la educación, del contexto en el que estamos, ¿verdad? De las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. Y finalmente, el momento pragmático, el momento de la aplicación y la construcción de esos saberes. La idea aquí es que podamos utilizar, podamos demostrar los conocimientos que se han construido en el proceso a través de la solución de problemas. Y vemos aquí la estrecha relación que hay con el aprendizaje basado en problemas. La idea es referir este conocimiento, esta práctica, a través de situaciones específicas en donde se generen procesos de demostración. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la educación combinada en los estudios sociales? Que era como la otra pregunta que me ibas a hacer, o creo que, bueno, por ahí va el asunto. Nosotros lo que hicimos fue entonces hacer un proceso de integración y sugerir un orden, que es una sugerencia. Cada docente decidirá en su salón de clase, de acuerdo a su autonomía, de acuerdo a su contexto, a su expertise, a sus decisiones técnicamente fundamentadas, qué hacer en cada caso. Pero nosotros, al comparar lo que implica el problema dentro del ABP y la conexión, hemos considerado que este es el momento en donde inicia el proceso como tal, un momento de saberes previos, de vinculación emocional, como decía Asman, esa pedagogía de la ternura, en donde realmente el estudiante se sienta parte de lo que va a aprender y lo relacione con su vida. Un segundo momento en donde a través del análisis inicial, conceptualización, preguntas, establecimiento de una ruta de aprendizaje, se logre ir clarificando este proceso de aprendizaje como tal, esta estrategia de mediación pedagógica, para llegar a un proceso de la indagación, de la investigación, que es donde el estudiante, al utilizar diferentes fuentes, mapas, fuentes históricas, por ejemplo, siempre ponemos de ejemplo en el caso de la guerra centroamericana contra los filibusteros, el uso de los partes de guerra como una fuente histórica que desde un punto de vista didáctico el estudiante puede utilizar para determinados procesos, extraer ideas, conceptos, entender lo que ocurrió en ese momento, la interpretación histórica, la empatía histórica, que es parte de los procesos de la enseñanza de la historia que están en nuestro programa. Y aquí la colaboración como momento de la educación combinada es fundamental. Y ya llegando al final del proceso del aprendizaje basado en problemas, la interpretación, que es la etapa donde el estudiante realmente internaliza, se apropia de ese conocimiento a través de la elaboración de diferentes técnicas y actividades, mapas conceptuales, infogramas, presentaciones, esquemas, poemas, cuentos, ensayos cortos,
puede realmente apropiarse de ese conocimiento que ha venido estableciendo a través de las etapas anteriores para llegar al momento final, que es el momento del reporte en el ABP o bien de la aplicación en la educación combinada, que es el momento en que se socializa, se comunica, se expresa lo aprendido a través de una demostración concreta, una presentación, una propuesta de intervención a través de en su casa, en su institución, en su comunidad. La idea es que se logre determinar que lo que aprendemos en estudios sociales tiene una aplicación en la vida real, tiene una aplicación pragmática. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que mantengamos la metodología de nuestro programa de estudio, que es el ABP, porque a la vez estamos desarrollando los momentos, los 4 momentos, las famosas 4C de la educación combinada, de la conexión, de la clarificación, de la colaboración y de la aplicación, que son bastante congruentes, consustanciales casi, con las etapas del ABP. Es decir, en estudios sociales lo que debemos hacer es diseñar nuestra estrategia de mediación pedagógica a partir de estos momentos. Y nosotros lo podemos ver en este otro ejercicio que hicimos. Voy a omitir por un tema de tiempo los ejemplos concretos, pero comparamos la definición de lo que es la conexión con la primera parte del ABP, que tiene que ver con una visión crítica del contenido, con el establecimiento de preguntas, problemas y sobre todo relacionar ese saber nuevo con los intereses y expectativas y los estilos de aprendizaje del estudiante y sus conocimientos previos. De tal forma, nosotros aquí planteamos algunas situaciones que pueden servir para los escenarios. Lo vamos a dejar en la presentación, en los comentarios de este video seguramente. La otra etapa es la clarificación, que la relacionamos de acuerdo a sus alcances didácticos y pedagógicos con la etapa del análisis y la investigación dentro del ABP. Es decir, es un momento para atender dudas, consultas, para establecer cómo vamos a lograr este tipo de aclaración, de señalar la ruta de aprendizaje, de establecer el marco conceptual referencial que nuestros estudiantes van a utilizar. Por ejemplo, si estamos viendo temas que tienen que ver con la huella ecológica, bueno, vamos a ver conceptos que tienen que ver con sostenibilidad, con sustentabilidad, con carbono neutral, que tienen que ver con el medio ambiente, o sea, todo ese bagaje conceptual que el estudiante debe asumir a la hora en que va a desarrollar o va a realizar este proceso, es muy importante. De ahí que lo relacionemos con esta etapa de análisis inicial y de indagación, o sea, buscar en diferentes fuentes. Por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica tiene un glosario en su página institucional que desde la virtualidad se puede acceder, o bien podemos utilizar imágenes evocadoras para que los estudiantes planteen los conceptos y con el acompañamiento docente ir definiendo esos procesos, esos conceptos y llevar a cabo, desde luego, un proceso de indagación en diferentes fuentes, como hablamos al principio. Igual, planteamos una serie de actividades de forma general, que lo van a ver en la presentación, que ustedes pueden utilizar si lo tienen a bien o mejorarlas. Desde luego estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir a partir de su conocimiento, de su experiencia como tal. En otro momento, el momento de la colaboración, lo relacionamos con la interpretación dentro del ABP. Aquí es importante señalar que los estudiantes van a desarrollar procesos de interpretación que tienen que ver con lo cualitativo, lo cuantitativo, lo mixto. Y no es que me refiero a que van a hacer una tesis tipo universidad, no. Lo que quiero decir es que los estudiantes van a analizar, por ejemplo, las consecuencias positivas y negativas de la globalización, o sea, una interpretación cualitativa de un proceso histórico que está en el programa de estudio. O bien van a determinar cuál es el impacto de la huella ecológica de diferentes contextos, o cuáles son los niveles de desarrollo humano sostenible en países, los niveles de pobreza. Pueden hacer ese tipo de comparación. Y esto va a estar determinado por un elemento cognitivo que está prescrito en el programa de estudio, que es el indicador del aprendizaje esperado. Ahí se determinará si el estudiante lo que tiene que hacer es describir, explicar, comparar, analizar cómo se ha desarrollado a través de la historia de los estudios sociales en Costa Rica, antes con los objetivos generales o específicos, ahora con los criterios de evaluación y el indicador del aprendizaje esperado, desde luego. Igual ahí se plantean algunas actividades que tienen que ver con esquemas, mapas conceptuales, representación de fenómenos, collage, papelógrafos, la participación de la familia en el espacio de la educación a distancia o el uso de recursos
del entorno familiar, que es muy, muy importante, para llegar al último momento, que es el momento de la aplicación y la construcción, que nosotros lo comparamos en nuestro ABP con nuestro aprendizaje basado en problema, que es la metodología del programa de estudios sociales, en donde lo que se busca es la solución de problemas, la demostración de lo aprendido en forma oral, escrita, a través de diferentes técnicas, resolución de casos, resolución de problemas, de preguntas, problemas, y que la idea es que se hagan, por ejemplo, plenarias, debates, puestas en comunes, propuestas de alcance institucional, familiar, comunal en estos procesos, que es muy importante. Y nosotros también hemos sugerido algunas actividades que verán en la presentación, no lo puedan descargar, sobre, por ejemplo, en el escenario del hogar. Bueno, ahí sí se pueden hacer sociodramas, se pueden hacer pequeños informes, ensayos, poemas, y eso tiene que ver mucho con el diseño universal del aprendizaje en cuanto a la flexibilización de las actividades. Es decir, en una misma GTA yo puedo flexibilizar las actividades o las técnicas que los estudiantes desarrollen de forma tal que me sirvan los diferentes escenarios con algunos ajustes. Esto redundará en un uso eficiente del tiempo que tenemos limitado y que entendemos es bastante comprometido en este escenario. Bueno, antes de seguir con el tema del planeamiento didáctico en relación a la educación combinada y a los 4 momentos y la relación con nuestro programa de estudio, creo que por aquí anda la primera pregunta. Y bueno, no sé si también la segunda. Carlos, usted tenía otra pregunta que hacer también, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Jamer. Sí, ya nos respondió las preguntas planteadas. Nada más una adicional, don Jamer. El planeamiento didáctico este año, ¿se utiliza todo el programa de estudio o se utilizan las plantillas de aprendizaje base? Muy bien, esa es una excelente pregunta y en esta última parte de la presentación y del video lo vamos a tratar de responder. Ok, el Consejo Superior de Educación ha establecido en varias de sus resoluciones, en varios de sus acuerdos, perdón, eh, que uno de los elementos más importantes en esta situación que estamos es la flexibilidad curricular y la habilidad de la persona docente como tomador de decisiones curriculares, pedagógicas, didácticas en el salón de clase. Y el documento de la educación combinada que regula todo este proceso de planeamiento didáctico en todas las asignaturas y en el caso que nos atañe a nosotros en estudios sociales, habla de estos 3 elementos que ahora vamos a ver resumidos en un esquemita. Primero que todo, se debe intentar articular los indicadores del aprendizaje esperados que no se desarrollaron en el curso lectivo del año pasado, el 2020, con el programa de estudio a desarrollar en este curso del 2021. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, desde luego, y somos plenamente conscientes. En la medida de las posibilidades que se puedan retomar, que se puedan vincular, no es que se tenga que traer el tema y verlo nuevamente por completo, esa no es la idea, es articularlo mediante alguna actividad, mediante alguna mención en el proceso de estrategia de mediación pedagógica. Eso es importante. Este año se va a desarrollar por completo el programa de estudio correspondiente, que es el programa de estudios sociales. Y como referente, a la hora en que se tengan que tomar decisiones por A o por B en una situación, en un contexto particular, y de acuerdo a esta flexibilidad curricular, si yo tuviera que tomar decisiones sobre a qué darle mayor énfasis, tengo el documento de los aprendizajes base, la plantilla de aprendizajes base, las guías de aprendizaje base, que se elaboraron bajo un criterio técnico que recoge elementos como la homogeneidad, la pertinencia y la relevancia de estas temáticas. De ahí que yo parto de que debo desarrollar, y aquí lo podemos ver, el programa completo. O sea, ¿cómo planeamos en estudios sociales? Bueno, tenemos nuestra plantilla de planeamiento que está en la caja de herramientas, en donde se compone de estas columnas. En una primera columna, el aprendizaje esperado, que es un elemento prescriptivo que ya está en la plantilla, que es parte del programa. En la otra columna, el criterio de evaluación, que también es un elemento prescriptivo que ya se encuentra en la plantilla. Posteriormente, el indicador del aprendizaje esperado, que es un constructo producto de la habilidad, sus macroindicadores, el aprendizaje esperado, y que logra de alguna forma sintetizar el procedimiento que orienta la elaboración de la estrategia de mediación pedagógica. Esta columna cuarta, que es la estrategia de mediación pedagógica, es la que debe elaborar la persona docente a partir de su contexto, a partir de su expertise, de su conocimiento y de las condiciones específicas de sus grupos de clase y demás, tomando en cuenta lo que hablamos anteriormente,
los 4 momentos de la educación combinada y el aprendizaje basado en problemas, que como vimos es muy orgánico, es similar, o sea, desarrollar un buen ABP nos garantiza eso. Y posteriormente los niveles de desempeño que de alguna forma operacionalizan para efectos de evaluar y medir el desempeño de los estudiantes el indicador del aprendizaje esperado. Esto es la forma. Así es que, a modo de síntesis y para concluir este video, la forma en que vamos a planear en estudios sociales en el curso lectivo 2021, vamos a partir del programa de estudios sociales. Esta va a ser la referencia. ¿Dónde vamos a concretar eso? En el elemento operativo, que es la plantilla de planeamiento. Ahí vamos a diseñar la estrategia de mediación pedagógica. Las guías de aprendizaje base van a estar ahí como un elemento al cual yo voy a acudir si tuviese alguna situación, si tuviese que tomar alguna decisión de priorizar alguno de los aprendizajes. Bueno, ya hay un elemento técnicamente elaborado, ya hay un criterio técnico que son las guías de aprendizaje base que me va a permitir de alguna forma tomar decisiones. Y esta estrategia de mediación pedagógica, yo la voy a desarrollar la voy a concretar a través de una herramienta didáctica que son las guías de trabajo autónomo. Entonces, generalmente la frecuencia de planeamiento en estudios sociales se planea cada mes y eso corresponde generalmente a una unidad de trabajo. Yo voy a hacer la estrategia de mediación pedagógica tomando en cuenta los 4 momentos de la educación combinada y la metodología específica del programa y luego voy a concretar, voy a operacionalizar eso a través de la elaboración de guías de trabajo autónomo. ¿Cuántas? Dependiendo de la estrategia de mediación pedagógica. Si debo desarrollar todos los momentos en cada guía, bueno, eso va a depender también de lo que cada docente considere en el tanto elaboró su estrategia de mediación pedagógica. Por ejemplo, en un planeamiento que va a durar un mes, yo puedo hacer una guía de trabajo autónomo semanal en donde pueda establecer cada uno de los momentos o en alguna guía establecer 2 momentos o 3 momentos dependiendo. Pero lo que quiero decir es que no hay un número absoluto, una prescripción de que X cantidad, sino que va a depender de esa flexibilidad curricular y sobre todo de las características específicas de la estrategia de mediación pedagógica que la docente establece en su planeamiento didáctico. Entonces, más o menos, esta es como la metodología o el proceso a seguir en cuanto al planeamiento didáctico en el 2021 en el caso de estudios sociales. Creo que esa sería como un poco la presentación, de forma resumida por el tiempo que tenemos. Desde luego esto lo hemos trabajado por espacio de mucho más tiempo y aclarando algunos aspectos técnicos, pero yo creo, Carlos, que para efectos de nuestros objetivos en este video corto, pues es realmente como lo básico y lo más puntual e importante que podemos señalar. Exacto, don Jamer, agradecerle más bien por la oportunidad, por compartir acá en el canal y muy valiosa la información para que los colegas lo pongamos en práctica. Muchísimas gracias a vos, Carlos, por la invitación y felicitarte por esta excelente iniciativa e invitar a los compañeros pues, que no han tenido la oportunidad o que no se han suscrito a tu canal, que lo hagan y que sigamos tratando de elaborar unos estudios sociales con pensamiento crítico y cada vez que logremos esa transformación social tan necesaria. Muchas gracias por la invitación y quedo a tus órdenes y a las órdenes de lo que humildemente pueda colaborar con los estimados y estimadas compañeras de estudios sociales. Muchas gracias. Gracias, don Jamer. Agradecerles a todos, invitarlos a suscribirse al canal y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.